Muy bien, aquí os dejo con un parcial de la próxima entrevista y los temarios que nos va a entregar la doctora. Y empezamos con la traducción de una de estas tablillas con más de 16.000 años. En esta nos muestran rutas de navegación estelares. Y luego entraremos en la cueva de los tallos. Por favor, quedaros hasta el final. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Hola, doctora Ruth. Encantado de tenerla aquí. Muchas gracias. Te agradezco por haberme invitado a tu programa. Es para mí un honor estar con ustedes y presentarles mis trabajos y todo esto, que son de 49 años de investigaciones. Es mi trabajo interpretar, y he interpretado 6 tablillas de esas. Lo que pasa es que yo puse la Tierra con sus 2 lunas, pero no es así, están todos los planetas que ves ahí, está también el planeta Nibiru, que nombran en Babilonia, Nibiru. Las flechas que se ven son rutas para hacer viajes de navegación de altura, ¿sabes? Porque el príncipe Asura Maya se dice que hizo un tratado de astronomía, que piensan en la India que se desapareció. Y este es el tratado de astronomía y que ha servido para hacer la cronología de la India y el calendario tamil. Y se llamaba Shaurya Siddhanta. Pueden registrar los conocimientos de una cultura, pero ellos rechazaron los sistemas de escritura, dijeron no hay escritura, y aprendían de oídas. Cuando no entendían el sonido fonético, la fonética de una palabra o de un nombre, entonces lo que hacían era interpolarle una letra del castellano que tuviera un sonido parecido, y hacían deformados los nombres, ¿sabes? Pitágoras se tendría que escribir Pitawara con W, porque la G no es preamericana, es del latín, que entra en España cuando se impone el latín, para reemplazar la W, que era una semiconsonante, ¿sabes? Y se aplica eso a las lenguas de América, en el Runasimi, que es la lengua de los Andes, y que yo he descubierto que es el propio sánscrito, pero que ya un sabio del año 1818 ya había descubierto, pero yo no lo conocía. Se llamaba el doctor Emeterio Villamil de Rada, que era de Bolivia, un hijo de una familia rica que tenía minas de oro, que lo mandaron a estudiar aquí a Europa. Y él aprendió 40 lenguas y hablaba las 40 lenguas. Y escribió una obra que se llama La lengua de Adán y el hombre de Tiwanaku. Y entonces él demuestra con pruebas que el Runasimi es la lengua madre de las lenguas euroasiáticas y del sánscrito. Después hay otro estudioso que ese fue el que llegó para confirmar mi tesis, porque yo descubrí eso al estudiar los nombres nativos del Ecuador y de la región de los Andes, que hay palabras del sánscrito ahí. Pero si dijeron que no hacían viajes de navegación de altura, los preamericanos, ¿por qué hay palabras del sánscrito? Y me puse a estudiar los Vedas. Y entonces allí confirmo, ¿no?, la presencia de los preamericanos en la India y todo pues lo que hablan de ellos allí. Y muchas historias de nuestras culturas están registradas ahí, como la de los mayas y aztecas y todo. Entonces, ahí es cuando yo hago otra obra que se llama Cara Maya, raza madre de la humanidad, y presento pruebas, huellas que han dejado. Todavía no se ha publicado esa obra, está inédita, es de 2 tomos. Entonces, cojo y me doy cuenta de eso y me llega curiosa el libro de un filólogo de Argentina, el doctor Henry Girguá, que viene a confirmar mi tesis,
y presenta un estudio comparativo del sánscrito y del runasimi, y dice que es el sánscrito mismo en su primer estadio aglutinante. Después me llega otra obra que la encuentro yo en una librería antigua de la doctora Natalia Rossi de Tarifi, que esa es una filóloga italiana que busca el origen de los etruscos, y ella demuestra con pruebas, se va a los Andes y estudia y descubre que los etruscos salen de los Andes. Se llama América Cuarta Dimensión. Los etruscos salieron de los Andes. Y es una sabia porque ella crea la ciencia léxico-genética. Que el runasimi es el propio sánscrito y es la lengua madre de las lenguas euroasiáticas y de las germanas. Buscan es para apoderarse de las reliquias, no sacar a la luz la verdad. Ellos están acostumbrados a robar las reliquias y niegan, ya con sus propios métodos que te he dicho, el carbono 14, la dendrocronología. Ellos nunca han querido contradecir lo impuesto por los frailes fanáticos. Yo te he enseñado una mínima parte de las tablillas y no te he enseñado de las piedras labradas, eso, pero te lo he referido. Pero falta hablar de las quelcas, los libros de las mujeres de la época de la dinastía lunar, que ellas gobernaron en la era antediluviana y la era de plata, y tienen los libros en formato textil, llamados tancas, que en el Perú no estudian los historiadores oficiales, y entonces los llaman mantos, porque los encontraron camuflados, cubriendo las momias como sudarios, y les llaman mantos de Paracas, Nazca, y no toman en cuenta un trabajo erudito que se hizo una mujer que se llamaba la doctora Victoria de la Jara, que estudió esos libros en formato textil, pero ella no sabía cómo se llamaban. Yo he descubierto que se llaman tancas y que han sido llevados a la Tíbet por la cultura de los campas de Perú. Entonces ella no sabía nada de eso, pero fue la que inició el estudio, es decir, no la han tomado en cuenta para nada. Escribió varios libros que unos alemanes, que era el director del Museo de Berlín, estudió esos símbolos y pudo interpretar algunos. Ella dijo que habían símbolos de una cosmocronología, símbolos indescifrables, y habían otro tipo de símbolos que se registraban en esos símbolos relacionados con el calendario lunar. Esos son la escritura de las mujeres, que es geométrica matemática llamada Uri. Bien, entonces resulta que hay otros tipos de libros, como son las quelcas de hojas de plátano preparadas. Luego vienen los libros de tablillas de madera, por ejemplo, las tablillas de allí de la isla Tepito-Teeno o isla de Pascua, con escritura jeroglífica, los libros plegables de papel de varias clases, de los aztecas y mayas, y hasta libros que hacían de algodón para evitar la corta de árboles, libros de papel de seda que hacían los aztecas y mayas, las mujeres. Y luego vienen los libros de pieles, que también se encuentran en Tiwanaku, en México, y en las culturas de las praderas norteamericanas. Ahí se diferencia la escritura de las mujeres y la de los hombres en los libros de pieles de las culturas de las praderas. Tenían sus distintos sistemas de escritura, las mujeres y los hombres. La de los hombres era pictográfica, la escritura pictográfica, que cualquiera no puede ahora. Bueno, ahora cualquiera escribe ABCD, pero en ese tiempo los sabios, los escribas, eran verdaderos sabios, porque tenían que retener en su memoria los símbolos y ser artistas para poder esculpirlos o pintarlos. Luego vienen ya los libros en metales preciosos, que son de la Biblioteca Real de la Dinastía Lunar, de libros de plata, de hojas de plata, es decir, de láminas de plata, y los de libros de oro,
de láminas de oro, los de cobre y los de bronce. Todos estos libros van marcando las eras. Y los de plata y oro vienen de la era de plata, en la era de oro, los de cobre y los de bronce, las eras de oro y de cobre. De cobre y de bronce. Sí. Y yo me entrevisté con este sabio húngaro, ¿ah? que descubrió estas galerías, entonces, y descubrió ese tesoro, que había parte de esa biblioteca de láminas metálicas, había también la representación de toda la fauna y flora, no solamente de América, de Preamérica, sino de las 4 regiones del planeta. Y carros como los de los romanos, a tamaño natural en oro. Todo eso está en las galerías. Él pues quería hacer una segunda expedición, porque la primera lo llevó al abogado y a otras personas, al doctor Gerardo Peña Mateus, que yo lo conocí porque a mí me firmó mi beca la madre de él, que era la presidenta del Círculo Hispánico cuando vine a España. Entonces por eso estaba relacionada yo con esa familia. Y cuando yo supe de ese descubrimiento, le fui a decir a ella, quiero hablar, le digo, con el señor Morris, para que me testifique para mi historia de las bibliotecas, la existencia de esa biblioteca metálica. Entonces me dice, tienes que hablar con mi hijo Gerardo, que es el abogado. Y establecimos una amistad muy buena con ellos, ¿sabe? Porque él admiró mi trabajo, el doctor Gerardo Peña. Él hizo esta obra que se llama Historia Documentada del descubrimiento de las cuevas de los Tallos. Primeramente porque él fue el abogado de Morix, que entre todos los abogados, que eso es curioso, que hay en el Ecuador, Morix fue a hablar con él. ¿Por qué? Porque era una persona honorable de ahí de Guayaquil y registró el hallazgo, y entonces él aquí expone todo lo concerniente a ese descubrimiento y que él participó en la primera expedición, que fueron ahí para mostrarles la entrada a ese mundo subterráneo, donde se ve una puerta gigantesca y los hombres se ven pequeñitos. Y eso que el guano de las aves que se llaman tallos, que han estado por millones de años ahí, ha crecido y entonces está más alto. Pero eso era más profundo, ¿sabes? Y allí es muy curioso porque le hace me encontré que le hace una entrevista Eric von Däniken, porque quería que lo llevara a las galerías, pero no lo llevó a una entrada que había, pero no lo bajó ahí, a las salas del tesoro, y lo mandó que vaya a hablar con el cura Crespi, que tenía láminas que le habían regalado los nativos, que son los últimos guerreros solares del Amazonas, los Shuaras. Y el cura Crespi había hecho un museo en el colegio donde daba misa. Aquí le pregunta, mira, la palabra Saraguru, que es de unos nativos del Ecuador. Los Sara, se escribe T-S-A-R-A, Sara, Uru, con doble V, Uro, Sara Uru. Dice que es una palabra que también está en magiar. Quiere decir los señores ancestrales de la guerra. Le explica eso Morix a Däniken. Y ahí viene que la palabra Ur, que es la lengua maya clásica, quiere decir Ur, señor. Le dice, en magiar se registra. Porque dice que los que hicieron ese mundo subterráneo, después viajaron por mar y fueron a fundar los pueblos de origen desconocido. Y se llamaban Taltos y Velas, y salieron de esa zona andina, de la zona del Ecuador, y fueron los que construyeron ese mundo subterráneo antes de que se cayera la luna Kenos, que ahí fue cuando se produjo lo que se llama el diluvio. Entonces le cuenta todas esas cosas, y dice, por ejemplo, hay un lugar ahí, dice, que se llama Nabón, ahí en el Ecuador, que está deformado el nombre, Nabón con B labial, pero es Nab-Hon, con H, con sonido de J. La H forma parte, tiene su símbolo escriturario,
eso he descubierto yo, en Tiwanaku. Los símbolos escriturarios de Tiwanaku son alfabéticos. Y entonces está la isla H y tiene el sonido de la J. Entonces, Nap Hong, no, la B no existe, se tiene que sustituir por la P. Nap Hong, y quiere decir en magiar, patria del sol. Bueno, le explica todas esas cosas y un montón de cosas de por qué, cómo fue que se hizo ese mundo subterráneo, porque dice que después de que hicieron la primera expedición allí, a las galerías, dice el doctor Peña en su obra, que se reunían fuera en el campamento y el señor Morix les contaba por qué se hizo ese mundo subterráneo. ¿Ah? Entonces, que dice que según lo que yo he estudiado, pues las mujeres en esas tablillas que yo he interpretado, que ahora va a salir una segunda edición de mi obra que se llama El mensaje oculto de los libros líticos andinos, he aumentado el estudio de 5 tablas hechas por las mujeres, que allí se ve que ellas fueron las que calcularon la época en que se iba a producir esa catástrofe. Y allí fue cuando se construyeron las ciudades aéreas en las cumbres de los Andes, porque iba a haber el diluvio. ¿Ah? Y entonces, y se construyeron esas galerías subterráneas, porque para ocultarse ahí todas esas culturas, se llama así, pues las chincanas subterráneas. Dice que hicieron eso para que todas las culturas pues se salvaran, porque iba a caer lluvia de fuego y de piedras candentes. ¿Ah? Eso estaba preparado ya, y todo ese mundo subterráneo comunica toda Preamérica, y emplearon toda su tecnología, esas culturas andinas, en hacer eso, ¿sabes? Así que eso dice que explicaba Morix. A raíz de lo que él descubrió, una serie de gentes europeas y de todas partes quieren ir a coger ese tesoro, pero no para descubrir la verdad, sino para fundir esas láminas de oro y plata en lingotes, porque esa gente lo que quiere es destruir, para que no se sepa la verdad. Y dice que los mormones ahí fueron, pues, primero dice que porque tenía un amigo que se hizo, porque el señor Morix se hizo argentino cuando llegó a América, y fue a visitar la biblioteca de ahí de Buenos Aires, y le interesaban unos libros, quería ver, y le dice la bibliotecaria, dice, todos esos libros que usted está buscando los tiene un señor allí en esa mesa. Y él ve, pues dice, vaya, hable con él, así puede ver los libros. Y había sido una personalidad de ahí de Buenos Aires que se llamaba Julio Goyen, la verdad, sí. Y allí pues ya se hicieron amigos, era una persona intachable. Por eso él, cuando no lo dejaron hablar con el presidente del Ecuador para hacer la segunda expedición, que quería que bajara el presidente allí, ¿ah? Entonces no, le impedían. En el Ecuador son así, esa gente que está en el gobierno, la burocracia esa, no deja, son gente ignorantísima, políticos ignorantes que suben a esos cargos, los nombran, no son educadores, están formando parte de los ministerios, son los que plagian, roban y todo. Bien. Entonces no le impedían, y él quería solicitar que se haga una sociedad de personas intachables de ahí del Ecuador para que cuidaran de ese tesoro, porque eso iba a cambiar la historia, ¿sabes? Porque dice que en esas láminas de plata y oro, que son como 1700 láminas que Julio Goyen vio, porque lo llevó ahí para que vea que existía ese tesoro. Y eso está en una obra que se escribió después que murió Julio Goyen, porque la esposa de él tenían un amigo de la familia que se llamaba Guillermo Aguirre, que era un escritor. Entonces le escribió la biografía de Julio Goyen. Está en la obra, se llama Lírico y Profundo. Y a mí me admiraba y me mandó a regalar esa obra. Wow. Entonces ahí, imagínate, describe ahí pues cómo fue que vio, dice que a la entrada de las salas donde está el tesoro, dice que cuando lo llevó a Julio Goyen ahí, este señor Morix, dice que él se dio cuenta que el señor Morix sabía
porque eso es oscurísimo, y que hay que ir a gatas en unas galerías, otras de pie. Y entonces dice que parece que o él conocía eso al dedillo, o es que había dejado señales para llevarlo, y lo llevó a las salas donde estaba el tesoro. Y a la entrada está una cripta, y está un hombre ahí acostado, dice Bernardo, un hombre alto, que ese puede ser Asura Maya, que es un maya, el que hizo ese mundo subterráneo, según los Vedas. Allí le llaman Rixavila, a ese mundo subterráneo. Ahí cuentan otra historia que dice que cuando al rey Rama le robaron a la esposa, él contrató a un ejército de monos que eran hijos de los dioses, y entonces ahí está el mono Hanuman, que van a buscar a la esposa por todo el mundo, y van a la zona sur, dice, y entran en unas galerías oscurísimas y ven unos tesoros y todo. Después salen de ahí y le preguntan a una mujer que andaba por ahí, que era la que cuidaba, que era como una apsara, y entonces ella dice que es un maya, que es el Asura Maya, que hace ese mundo subterráneo para su esposa.